Buenos días a todos. Bueno, como me presentó Renato, soy Víctor Escobar, becado en segundo año, y vamos a comenzar a hablar hoy día sobre psicosis, que pueden ser por drogas o por causas secundarias o somáticas, como denominadas en el paper. Bueno, a modo de introducción, ¿qué puede producir una psicosis? Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer siempre que se enfrenta a un paciente de este tipo. La psicosis, a grosso modo, se pueden dividir en primarias, que antiguamente se les llamaba idiopáticas, y secundarias. Los cuadros psicóticos debido a enfermedad médica, drogas, toxinas, demencia o delirium se denominan en algunos sectores orgánicos, como en una de las publicaciones. Y el 3% de la población en general puede presentar psicosis en algún momento de su vida. Y el 0,21% de la población será de causa médica. Vamos a partir primero por la psicosis por drogas y luego vamos a hablar de la psicosis asociada a enfermedades somáticas. La psicosis por drogas, los síntomas van a aumentar con el grado de dependencia del paciente hacia la droga. El 88% de los grandes consumidores de cocaína van a tener características psicóticas y de hecho la mitad de los pacientes psicóticos tienen un trastorno por uso de sustancias. El 35% de los pacientes con primer episodio de esquizofrenia tiene un trastorno por uso de sustancia que puede acelerar la edad de aparición del cuadro primario. Principalmente es por cannabis. Y los trastornos por uso de sustancia anteceden por varios años la aparición de esquizofrenia y psicosis por trastorno y por la aparición de la esquizofrenia, y la psicosis por trastorno de uso de sustancias pueden ser bastante incapacitantes junto con crónicas. Para el diagnóstico de una psicosis inducida por drogas, la tasa de la psicosis que puede provocar las drogas va a ser variable a cada droga. De hecho, para el diagnóstico es necesario hacer un buen historial del uso de drogas, lo cual, como vamos a ver más adelante, es de medio difícil. Y lo otro que es bastante útil es conocer las drogas más frecuentes vinculadas a los subgrupos poblacionales atendidos. O sea, saber qué drogas son más frecuentes acá en el Sótero, para nuestro caso. Para el diagnóstico de una psicosis primaria y distinguirlo de una psicosis secundaria, se requiere en general un promedio de 4 semanas de abstinencia para determinar si la persistencia de estos cuadros se debe a un cuadro primario o secundario. El problema del diagnóstico de psicosis inducida por droga es que es un diagnóstico bastante inestable, sobre todo el diagnóstico de psicosis por cannabis, que puede presentar hasta un 50% de migración del diagnóstico de psicosis por cannabis a psicosis primaria, y de hecho es muy difícil distinguir si el trastorno es un trastorno que está inducido por una droga o es un trastorno primario que se agrava por el consumo de una droga. Para diferenciar más o menos a grosso modo cuando una psicosis es primaria versus una psicosis inducida, podemos sospechar una psicosis primaria si hay síntomas previos al inicio del consumo, los síntomas persisten tras 3 meses de suspensión del consumo, los síntomas son más prominentes de lo esperado a la magnitud del consumo, hay antecedentes psiquiátricos familiares, sobre todo de consumo y esquizofrenia, y recaída, o sea, de esquizofrenia, y hay recaída en el consumo una vez que el paciente cesa el tratamiento psiquiátrico base, y si el paciente declara que el consumo lo motiva en síntomas psiquiátricos. Ahora, eso nos orienta hacia una etiología primaria y hacia una etiología inducida por droga. Si la edad de presentación es más tardía, si existen lazos conyugales más estrechos, si uno vincula un trastorno personal y antisocial, si no hay una red social o hogar familiar, si hay una mayor ideación suicida, si hay antecedentes familiares de TUS, la presencia de alucinaciones visuales, que no son patognomónicas, pero sí indicativas, y a la evaluación con escala. Aquí en los textos se usaba harto el BPRS. Si hay puntajes excesivamente elevados de hostilidad y alteración del contenido del pensamiento. Si destaca la elevación en esos dos aspectos, uno puede sospechar una psicosis inducida por droga. El historial de uso de drogas, que es bastante importante de realizar, no siempre va a ser posible porque el paciente puede que no tenga una buena historia,
Y lo que se fomenta en estos estudios, en estos textos, es realizar pruebas de drogas en orina y preguntar por los términos desconocidos de jerga nominativa. O sea, cuando te menciono una droga que no conoces, sin miedo, pregúntele al paciente a qué droga se refiere con ese nuevo término. Las pruebas de drogas en orina recomiendan que sean de rutina en pacientes psicóticos en urgencia, en psicosis de nueva aparición y en pacientes con una esquizofrenia establecida. Es bastante útil conocer qué drogas detectan los test disponibles en tu setting de atención, y las pruebas séricas de drogas son bastante poco útiles en urgencia, excepto las pruebas de alcohol y cocaína, más para efectos médico-legales. Unas generalidades del tratamiento: las benzodiazepinas son bastante útiles como tratamiento inicial en casos leves inducidos por drogas, y los antipsicóticos hay que usarlos con bastante precaución porque los pacientes con trastorno por uso de sustancias tienden a ser más sensibles a las reacciones adversas. Ahora vamos a hablar específicamente por grupos. El alcohol y los sedantes. Puede haber psicosis tanto en la etapa de intoxicación, en la etapa de abstinencia y en la etapa de delirium tremens. La alucinosis alcohólica se presenta tras un cese agudo de consumo entre 6 a 24 horas y destaca por alucinaciones auditivas que son bastante similares a la esquizofrenia. Las alucinaciones de otras modalidades sensoriales pueden aparecer en etapas más tardías de abstinencia, entre 36 a 72 horas. El alcoholismo crónico también puede producir una alucinosis que es más de presentación crónica y con un comportamiento más bien paranoide, con delirio paranoide, principalmente delirio celotípico. Las complicaciones médicas que se asocian al alcoholismo también pueden producir cuadros psicóticos, como por ejemplo como lo que pasa en el síndrome de Berg-Korsakoff, que vamos a ver un poco más adelante. Y la psicosis por alcohol generalmente tiene un buen pronóstico ante el cese del consumo. Va a tener un inicio más tardío, una sintomatología depresiva ansiosa, menos síntomas negativos y síntomas de desorganización y un menor deterioro funcional que otras drogas. Respecto al tratamiento, la sintomatología psicótica tiene una similar respuesta tanto a antipsicóticos de primera como de segunda generación, pero lo que se debe fomentar en el paciente es la abstinencia. Hay que ser bien enfático en que incluso el consumo controlado puede volver a hacerle recaer en la sintomatología psicótica a este paciente. De la cannabis y cannabinoides, la psicosis va a depender de la dosis que se consuma de THC. Y cada vez hay mayores, las presentaciones de cannabis vienen con mayor concentración de THC. Ahora salieron los cannabinoides sintéticos que tienen un efecto hasta 100 veces más potente que el THC y son indetectables en los paneles de detección de drogas. Pueden generar, además de los efectos psicóticos, generar efectos fisiológicos, emocionales, conductuales y perceptuales, destacando que un perfil del consumidor de cannabinoides sintéticos tiende a ser mucho más agresivo que el consumidor de cannabis de origen más natural. El THC en alimentos tiene un efecto retardado, lo que hace que los pacientes tiendan a comer más o ingerir más y eso va a generar un efecto mayor. El consumo de cannabis, de hecho, aumenta el riesgo de desarrollo de esquizofrenia. No se sabe todavía bien, no está bien clarificada la vía fisiopatológica, pero aumenta el riesgo de desarrollo de esquizofrenia 2 a 3 veces, acelera la aparición de esquizofrenia en pacientes susceptibles y exacerba la psicosis en pacientes ya con el diagnóstico de esquizofrenia. Y la psicosis con cannabis, podemos decir que destaca por el contenido de pensamiento inusual, hay un comportamiento más bien excitado, comportamiento alucinatorio y se presentan bastantes disfunciones cognitivas. Todo esto mejora tras la abstinencia, una abstinencia significativa. El tratamiento de una psicosis aguda inducida por cannabis básicamente puede ser se ha estudiado con olanzapina o allopurinol, específicamente en pacientes con cannabis. Sin embargo, los antipsicóticos de primera generación pueden intensificar el consumo de sustancias por sus efectos secundarios, así que siempre se va a tender a preferir antipsicóticos de segunda generación. Respecto a estimulantes como la cocaína, produce una psicosis de corta duración, caracterizada por una suspicacia y una paranoia de ser descubierto o de que se le pueda inferir algún daño. El consumo crónico, por otra parte, mayor de 6 meses o más,
o el consumo de un paciente vulnerable genéticamente se acompaña de anomalías motoras coreatetoides y puede presentar una mayor duración y sintomatología sensorial, con alucinaciones visuales similares a las alucinaciones que se presentan en la migraña, alucinaciones olfativas, auditivas y gustativas, en ese orden. Primero parte con las visuales, después sigue las olfativas, auditivas y gustativas. Tiene una progresión bastante característica. La psicosis es más frecuente en pacientes con antecedentes de trastorno de déficit atencional, pacientes impulsivos o con tendencia al neuroticismo, y pacientes con trastorno de personalidad antisocial. Y tanto el consumo de cocaína crónico como en el consumo de MDMA, se puede observar fenómenos de parasitosis delirante, que también se denomina síndrome de Ekman y que va a predecir un peor patrón adictivo. El paciente tiene la certeza de que está infestado por insectos, que a veces lo puede o no lo puede ver, y que explicaría síntomas de picor y estimularía sintomatología de grataje. El tratamiento de la intoxicación aguda por cocaína requiere fundamentalmente medidas de soporte. En caso de hipertensión, usar la betalol, pero siempre bajo monitorización. Si hay agitación, son útiles las benzodiazepinas. Y la psicosis, y una psicosis que no remite en horas o que afecte el juicio del paciente, es útil el uso de antipsicóticos. Generalmente estas psicosis son autolimitadas en el tiempo, remiten después de horas, pero si esto no pasa, es útil el uso de antipsicóticos. Por otro lado, las anfetaminas tienen un riesgo de psicosis que va a ser relativo a su dosis y los factores de riesgo premórbidos: el estrés, la falta de sueño, presencia de otros trastornos psiquiátricos o uso de otras drogas concomitantes, y vulnerabilidad individual. La psicosis por metanfetaminas puede durar de días a semanas y puede tener una presentación de recurrencia. De hecho, un 30% de los pacientes que consumen metanfetaminas va a desarrollar un trastorno del espectro de la esquizofrenia dentro de los próximos 8 años. Destaca por la presencia de delirio, junto con esta parasitosis delirante que habíamos mencionado, y sintomatología afectiva que la va a ser muy parecida a un cuadro depresivo con síntomas psicóticos o incluso un trastorno esquizoafectivo. Se pueden parecer. Y el principal riesgo es que estos pacientes tienden a suicidarse más, y es su principal causa de muerte, junto con las intoxicaciones por anfetamina. El tratamiento de estos pacientes responden bien a antipsicóticos, pero hay que preferir los antipsicóticos de segunda generación, porque los antipsicóticos clásicos tienden a aumentar la anedonia, que implica un mayor riesgo de recaída. Si hay deterioro de peso por la adicción, es útil la olanzapina y la risperidona, sobre todo la olanzapina. Y las benzodiazepinas son útiles en manejo agudo, reduciendo la inquietud y agitación en los primeros instantes. El MDMA o éxtasis tiene un efecto más psicoestimulante, euforizante y empatógeno. El paciente siente amor por todo el mundo y por sí mismo. Así lo describe, como la empatogenia. La psicosis aguda es menos frecuente, pero de hecho tiende a presentar más cuadros psicóticos ante el uso crónico. Y hay en los cuadros agudos hay un posible aumento de la actividad física, un cuadro euforizante, que va a llevar a una consiguiente hipertermia por este aumento de actividad física, que puede generar deshidratación, hipertensión, y que pueden escalar incluso a la insuficiencia renal en pacientes que son susceptibles a ella. Y en cambio, en el uso crónico podemos encontrar asociado a la psicosis un trastorno de pánico, despersonalización, depresión, flashback, sumado a las alucinaciones y otros. El tratamiento de una intoxicación de un cuadro psiquiátrico agudo responde bien con altas dosis de antipsicóticos más benzodiazepinas. Y también puede usarse olanzapina. No hay estudios que hablen superioridad respecto de una a otra. Y la sintomatología no psiquiátrica de esfera más médica requiere medidas de soporte, y si se sospecha un síndrome simpático mimético con agitación del paciente, se recomienda usar benzodiazepinas con suplementación de volumen. La hipertensión conviene manejarla más con nitratos, evitando los beta bloqueadores, y la hipertermia severa puede llegar incluso a requerir medidas físicas.
Los estimulantes recetados como el metilfenidato o la desmetanfetamina pueden provocar psicosis también en dosis de intoxicación o en presencia de patrones de dependencia. Se sugiere sospechar esquizofrenia en pacientes con déficit atencional de reciente aparición, sobre todo en universitarios. Las anfetaminas, como la lisdexanfetamina, tienen el doble riesgo de inducir psicosis que el metilfenidato. Los alucinógenos, entre ellos el LSD, se dividen en tres clases. Los psicodélicos, que tenemos el LSD y la mescalina, de origen natural, como el peyote. Los disociativos, tienen la fenciclidina y la ketamina. Y los delirantes, que son la atropa extraído de plantas como la atropa belladona y la mandrágona officinarium. A largo plazo, pueden presentar un fenómeno de psicosis persistente, que se conoce como trastorno de percepción persistente por alucinógenos, además de presencia de flashback o incluso evolucionar a esquizofrenia. Son fármacos que generan alta tolerancia, lo cual aumenta el riesgo de efectos adversos en la medida que se van escalando las dosis para conseguir el mismo efecto previo. De estos, el más potente es el LSD, que tiene un efecto que denominan viaje de 12 horas, de efecto más 12 horas de recuperación, que presenta distorsiones visuales, alteraciones de colores y forma y presencia de sinestesia, lo cual configura lo que se denomina una experiencia mística, más la estimulación del sistema simpático que puede llevar o a la euforia o al pánico. A dosis altas puede imitar algunos aspectos de la esquizofrenia y de hecho es muy difícil distinguir, sobre todo en estos casos de intoxicación por LSD, la esquizofrenia se puede superponer con la intoxicación por LSD. Y en pacientes vulnerables, la LSD puede provocar un cuadro psicótico de largo plazo. Ahora, los alucinógenos delirantes derivados de plantas son excesivamente anticolinérgicos. La fenciclidina y la ketamina son alucinógenos disociativos que pueden producir un cuadro similar a la esquizofrenia. La fenciclidina puede causar una psicosis severa y violenta, acompañada de complicaciones médicas por acción catecholinérgica reflejada en hipertermia y convulsiones. Las convulsiones se pueden explorar mediante el nistagmo en estos pacientes, con una acción prolongada a días debido a su lipofilia. Como es más lipofílica, tiende a almacenarse más y a prolongar su acción. La ketamina, por otro lado, puede provocar una sintomatología más breve y reversible y con síntomas similares a los síntomas positivos y negativos, un poco más atenuados que la presentación por esquizofrenia. Y las pruebas de fenciclidina no detectan la ketamina. El tratamiento de estos pacientes se tiende a evitar los antipsicóticos de primera generación porque empeoran los síntomas. Hay pocos estudios, hay poco consenso respecto al tratamiento. Se han visto estudios con clonazepam, ICRS, antipsicóticos atípicos, clonidina y naltrexona, con éxito relativo, y últimamente están surgiendo estudios con lamotrigina y han mostrado resultados positivos. Por último, los medicamentos o toxinas, los que inducen más comúnmente la psicosis son los glucocorticoides, que vamos a ver más adelante que se usan en múltiples trastornos. Y las toxinas frecuentemente se asocian a exposición laboral. Lo más común es la intoxicación por monóxido de carbono, metales pesados y órganos fosforados, como pesticidas. Ahora vamos a hablar de la psicosis de origen somático. Y un poco vamos a hablar de, en primer lugar, cuándo sospechar que este cuadro psicótico tiene un origen somático. Lo primero que nos debe hacer sospechar es la atipicidad, una presentación a una edad inusual, ausencia de un pródromo, el predominio de un síntoma en particular, los hallazgos físicos inusuales o desproporcionados en el paciente, presencia de alucinaciones visuales, olfativas o multimodales, y la falta de síntomas de primer orden, una respuesta al tratamiento inicial deficiente, presencia de confusión o perplejidad, y ciertos tipos de delirio como los delirios de identidad errónea, como el de Kaplers. También nos debe hacer sospechar la aparición o agravamiento de estos síntomas asociados a una causa médica, aunque no siempre va a coincidir
la temporalidad de la causa médica con la presentación de síntomas. Y por último, que el cuadro que uno esté sospechando se pueda explicar la aparición de una psicosis, lo cual nos va a motivar a un examen físico y neurológico completo, más el estudio etiológico de acuerdo a la sospecha clínica que empecemos a presentar. La presentación clínica de las psicosis secundarias no tiene síntomas patognomónicos. Eso aumenta la dificultad. De hecho, el 20% de la psicosis secundaria va a presentar síntomas de primer orden, por lo que la ausencia de síntomas de primer orden no va a descartar. Los 25% de los pacientes con esquizofrenia, de hecho, tiene también alucinaciones visuales, por lo tanto, tampoco son patognomónicas. Y de hecho, existen casos de confusión y perplejidad en psicosis primarias, en ciertas etapas iniciales, sobre todo. Esto nos va a generar un dilema diagnóstico que nos va a hacer preguntarnos, ¿esto es la presentación atípica de una enfermedad típica o es la presentación típica de una enfermedad atípica? Y por ello, el estudio debemos orientarlo en base a los antecedentes previos del paciente y tanto médicos como psiquiátricos, y ampliar el estudio a las causas médicas en presentaciones atípicas. ¿Cómo estudiamos una psicosis secundaria? Primero, la historia. Hay que conocer el entorno sociocultural antes de decir si es psicótico o no, si la psicosis se explica desde el background sociocultural del paciente. Pesquisar la historia neurológica como presencia de TEC, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, cefaleas, establecer las temporalidades entre el cuadro psicótico y estado médico del paciente, hacer un historial, una revisión del historial social reciente, revisar el historial dietético en pacientes mayores, evaluar la presencia de tratamientos previos, buscando mala respuesta a tratamientos previos para búsqueda de síndromes paraneoplásicos, autoinmunes o síntomas inflamatorios cerebrales, epilepsia o sarcoidosis. Al examen físico se recomienda hacer un examen médico, neurológico y mental completo, buscando taquicardia o hipertensión que nos puedan hablar de una intoxicación o tireotoxicosis, buscando fiebre que nos podría hablar de una posible encefalitis o porfiria, la apariencia cuchingoide en el paciente nos puede orientar alguna endocrinopatía, alteraciones del movimiento o de la marcha nos orienta hacia el Parkinson, la esclerosis múltiple, los reflejos tendinosos, alterados, o pruebas de nervios craneales o examen oftalmológica alterado nos puede hacer sospechar una lesión cerebral, una infección o una enfermedad metabólica. Y por último, los exámenes de laboratorio siempre conviene tener una batería inicial de exámenes adecuada a la realidad local, con enfermedades comunes y enfermedades no tan comunes pero que sean fácilmente tratables. Luego enfocar el estudio más dirigido en causas plausibles de acuerdo a la clínica. La resonancia, si bien descarta lesiones silenciosas del sistema nervioso central, hay un 20% de los pacientes con primer episodio psicótico va a tener hallazgos incidentales a la resonancia. Y cuando pedir una neuroimagen de urgencia, un TAC en este caso, si hay una cefalea de reciente aparición, que sea intensa e incesante, si hay signos de focalidad neurológica, o si hay un TEC reciente, un traumatismo encefalocraniano reciente. El electroencefalograma es útil solo si se realiza en forma seriada, pues puede presentar falsos negativos como falsos positivos, sobre todo falsos negativos. Y los exámenes normales de electroencefalograma no te va a descartar una epilepsia, y de hecho la primera mitad de los primeros brotes esquizofrénicos va a presentar hallazgos inespecíficos. Por ello es útil el seguimiento seriado con electroencefalograma, más que el electroencefalograma por sí solo aislado. De screening, en base a lo anterior, se sugiere un hemograma completo, pruebas de electrolitos, prueba de función renal, prueba de función hepática, VHS, anticuerpos antinucleares en algunos casos, de acuerdo, en algunas realidades, examen de glucosa, análisis de orina y examen de drogas en orina. Si hay sospecha clínica, descartar, pedir pruebas de TSH, VIH, vitamina B2 y folatos, FTA para sífilis, no recomiendan la RPR para sífilis, porque tiende a dar falsos negativos, y pruebas de ceruloplasmina ante sospecha de enfermedad de Wilson, que va a estar la ceruloplasmina disminuida. Y en caso de neuroimagen, la resonancia es útil en caso de sospecha de enfermedad desmielinizante, tumor cerebral o accidente cerebrovascular.
aunque ante este último también es más rápido en cuadros agudos tomar un TAC. Y por último, pruebas complementarias también dirigidas según la clínica, ya más específica, el electroencefalograma, la radiografía de tórax, la punción lumbar, los hemocultivos, los gases arteriales, la presencia de autoanticuerpos, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, realizar un cariotipo cuando uno sospecha una enfermedad genética, fases genotípicas, sobre todo, o presentación temprana de esquizofrenia, medición de cortisol sérico, niveles de medicamentos que estén usando y que puedan estar causando a niveles de intoxicación un cuadro psicótico, o búsqueda de toxinas. La literatura que estaba sugerida propone usar el mnemotécnico Tactics MDA's Use, que para agrupar todas las causas que puede provocar una psicosis, causas médicas. Las agrupa en traumas, causas autoinmunes, causas congénitas o citogenéticas, causas tóxicas o por sustancias, causas iatrogénicas, causas cerebrovasculares, causas ocupadoras de espacio, space occupying, causas metabólicas, dietéticas, causas de sepsis o infección, causas desconocidas que pueden ser degenerativas o desmielinizantes, causas convulsivas, seizure, y por último causas endocrinas. Vamos a pasar rápido estas últimas diapositivas destacando los puntos principales de cada grupo de cuadros. Las causas por traumoencefálico, destaca que va a tener una psicosis con delirios persecutorios prominentes, alucinaciones auditivas y escasez de síntomas negativos. Los factores de riesgo de presentar psicosis asociada a un trauma encefálico son que el trauma sea grave, que el trauma sea difuso, que afecta los lóbulos frontal y temporal, y que hayan anomalías en neuroimagen y electroencefalograma. Y la fisiopatología se explicaría en base a la contribución mediante inducción de convulsiones en estos pacientes por parte del trauma. De la esfera autoinmune tenemos la psicosis lúpica, que está presente entre el 1 al 11% de los pacientes, destaca por la presencia de paranoia, alucinaciones auditivas y visuales y delirios de grandeza. Va a responder a la inmunosupresión, pero la inmunosupresión con glucocorticoides puede inducir el empeoramiento de los síntomas psicóticos, por lo tanto los esteroides como los antipalúdicos que se puedan usar. Y ahí es útil el tratamiento antipsicótico solo si la presencia de psicosis persiste a pesar del tratamiento o empeora con el tratamiento inmunosupresor en psicosis. La esclerosis múltiple también puede presentar en etapas iniciales síntomas psicóticos que se asocian a lesiones específicas y responde bien al manejo con clozapina, ciprasidona o aripiprazol. La tiroiditis de Hashimoto tiene una muy buena respuesta a corticosteroides, mientras que la encefalitis anti-MDA va a responder bien al manejo de psicosis con antipsicóticos en general, de primera y segunda generación, pero se prefiere evitar el haloperidol por una alta inducción de síntomas piramidales. Y la encefalitis límbica paraneoplásica puede manifestar cambio de personalidad, neuropatía, y otros síntomas de la esfera neuropsiquiátrica que pueden estar presentes en un 70% de los pacientes previo al diagnóstico oncológico de ellos. Dentro de las causas congénitas tenemos el síndrome velocardiofascial, que va a presentar un síndrome muy similar a la esquizofrenia, tanto en la respuesta a tratamiento como en su presentación clínica, que va a ser una presentación clínica similar a la esquizofrenia, pero con síntomas negativos atenuados, y los hallazgos neurocognitivos estructurales a la imagen. Y el tratamiento incluso puede requerir una terapia antipsicótica mantención. También hay psicosis en los síndromes de Prader-Willi, Huntington y enfermedades FAR. Las causas tóxicas se incluyen en este grupo a las sustancias psicoactivas, tanto por su consumo como intoxicación, o a la abstinencia de esta, pero esta ya la revisamos. Destacar que los metales pesados que pueden producir psicosis son el plomo, mercurio o arsénico. La iatrogenia, causa iatrogénica, va a tener un posible deterioro cognitivo concomitante fundamentalmente ante tratamientos crónicos. Los glucocorticoides, como habíamos señalado, pueden inducir trastornos anímicos con mayor tasa de psicosis incluso que los trastornos primarios, y el tiempo de aparición de los trastornos psicóticos en los glucocorticoides
es variable, tiene una temporalidad variable dentro del tratamiento, puede aparecer al principio, al intermedio, incluso al final del tratamiento. Pacientes de tercera edad son más susceptibles a presentar psicosis por benzodiazepinas y anticolinérgicos. La isoniazida tiene un cuadro psicótico que se asocia a su efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, y los antipalúdicos pueden inducir psicosis en los pacientes con historia psiquiátrica previa. Por eso es útil hacer una historia psiquiátrica en pacientes con lupus. Las causas cerebrovasculares, el 3 al 4% de los accidentes cerebrovasculares va a cursar con un cuadro psicótico posterior con predominio en los accidentes vasculares que afecten la región temporoparietal occipital. El comportamiento es básicamente alucinatorio, egodistónico, y el paciente conserva el juicio de la realidad. Y en otros cuadros cerebrovasculares, la evidencia es más bien escasa y contradictoria respecto a los síntomas psicóticos en enfermedad cerebrovascular o demencia cerebrovascular. Las lesiones ocupantes de espacio, como los tumores intracraneales, son más prevalentes en los pacientes psiquiátricos. La psicosis va a estar determinada por alucinaciones visuales o auditivas, y va a destacar que este cuadro psicótico puede estar acompañado de cefalea o signos neurológicos unilaterales. Las mayores tasas de psicosis se observan en los tumores de lóbulos temporales o de región límbica, y es más probable ante tumores de crecimiento lento y bajo grado con ausencia de signos neurológicos. La neuroimagen solo es útil si se recomienda si hay psicosis reciente en pacientes de edad avanzada o pacientes con focalidad neurológica. Y de hecho el tratamiento con agonistas dopaminérgicos para algunos tumores benignos o corticosteroides puede exacerbar los síntomas psicóticos. Dentro de las causas metabólicas, la alteración de la conectividad neuronal es el principal mecanismo por el cual una causa metabólica puede provocar psicosis, destacando las enfermedades Niemann-Pick tipo C, la enfermedad Tay-Sachs o las alfa-mannosidosis, que alteran el desarrollo neurológico y que pueden presentar una distonía o signos espinocerebelosos concomitantes a la psicosis en la enfermedad Tay-Sachs. Y la porfiria aguda intermitente va a poder presentar cuadros en forma de ataque, que pueden ser con síntomas psicóticos, que es menos frecuente, o síntomas psicóticos acompañados de dolor abdominal, fiebre, neuropatía periférica y taquicardia. Se detecta mediante porfirinas aumentadas en orina, y el manejo básicamente es sintomático con antipsicóticos, evitando la carbamazepina y barbitúricos, que pueden exacerbar el cuadro de porfiria. Otras enfermedades son las leucodistrofias, como la metacromasia de inicio tardío, que va a provocar una alteración de la conectividad neuronal, y la enfermedad de Wilson, que va a responder bastante bien al manejo antipsicótico de quetiapina. La enfermedad de Wilson destaca que uno puede encontrar al examen oftalmológico los anillos de Kaiser-Fletcher, y va a encontrar ciertos síntomas característicos psicóticos como la euforia, preocupación sexual, hebefrenia y catatonía, que se va a presentar en un paciente histérico tembloroso y con inflamación abdominal. Esta puede puede no necesitar manejo antipsicótico, pero sin embargo de requerirlo debe ser un manejo con titulación lenta y evitando los antipsicóticos típicos. Causas dietéticas, tenemos el déficit de cobalamina, de niacina y el déficit de tiamina. En el déficit todos ellos responden bastante bien a la suplementación, y destacar en el déficit de tiamina que no solamente hay que sospechar en pacientes alcohólicos, sino que también en pacientes portadores de VIH y trasplantados de médula, que nace desde un síntoma de Wernicke-Korsakoff, que presenta alucinaciones auditivas y visuales, y las cuales van a progresar a un síndrome amnésico de Korsakoff con una amnesia retrógrada y anterógrada, más apatía, a la cual se le va a sumar una confabulación que puede configurar un cuadro de psicosis de Korsakoff. Dentro de los cuadros infecciosos tenemos la neurosífilis, que puede presentar incluso síntomas exclusivamente psiquiátricos, que son bastante similares a un trastorno primario, o se pueden acompañar de síntomas motores de marcha normal, cefalea, convulsiones. Y destacar que el tratamiento con penicilina G y antipsicóticos solo va a frenar la evolución y no va a lograr una remisión, una remisión del daño cognitivo de base, pues este se produce por pérdida neuronal. La psicosis por VIH
se presenta en pacientes con recuentos de CD4 menores a 200, destaca por estos delirios persecutorios que son más bien grandiosos y somáticos, sumados a alucinaciones que pueden ser gatillados tanto por el VIH como por otros virus que coinfectan al VIH, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes simple. O la privación de sustancias, que hay que sospechar en pacientes de VIH, que es más alta la tasa de abuso de sustancias, o también sospechar demencia por VIH o síndrome de Hunt. El efecto de la terapia antirretroviral sobre los síntomas psicóticos es poco claro, pues muchos de ellos, como la acidobudina, la nevirapina y la efavirenz, pueden inducir psicosis, pueden inducir alucinaciones. Y el manejo debe ser con antipsicóticos en dosis más baja y titulación más lenta, y con titulación lenta, porque tienen riesgo aumentado de efectos secundarios motores y cardiovasculares que se van a, sobre todo los efectos cardiovasculares, se potencian con los efectos cardiovasculares de la terapia antirretroviral. La encefalitis, principalmente por virus herpes simples, tipo 1 o tipo 2, también puede presentar un cuadro psicótico que se va a acompañar de síntomas sistémicos, va a afectar principalmente el área límbica, va a responder más a la aciclovir, más manejo sintomático con antipsicóticos, pero el tratamiento base es aciclovir. La toxoplasmosis se ha asociado con delirios y alucinaciones auditivas, y de hecho se habla como factor de riesgo de desarrollo de esquizofrenia en presentaciones prenatales, al igual que la influenza, la toxoplasmosis, o sea, que la influenza, la rubiola, el herpes simple y la sífilis. Y por último, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también puede presentar en etapas tempranas cuadros psicóticos dentro de los 3 primeros meses. Dentro de los trastornos desconocidos tenemos la enfermedad de Alzheimer, que va a presentar un cuadro psicótico que puede puede desencadenar un cuadro agresivo o de agitación o de apatía y depresión, que pudiesen requerir un manejo antipsicótico que debe ser con mucho cuidado, porque los antipsicóticos en pacientes con enfermedad de Alzheimer se ha asociado a un aumento del riesgo de mortalidad, por lo que si el paciente no responde a las primeras 4 semanas, se debe suspender el tratamiento en forma gradual para evitar aumentar el riesgo de mortalidad. Por otro lado, la demencia frontotemporal en un 20% puede presentar psicosis, y para ellos hay que evitar el manejo con antipsicóticos de primera generación de alta potencia, como el haloperidol, pues estos presentan un alto riesgo de síntomas extrapiramidales muy similares a lo que pasa con el Alzheimer. En el Huntington, puede manifestar un cuadro psicótico similar a la esquizofrenia que en las etapas iniciales, previo a las manifestaciones cognitivas o extrapiramidales, y cabe destacar que en etapas tempranas se prefiere el uso de antipsicóticos de primera generación, y en etapas más tardías, ya cuando está más instalado el cuadro completo, se prefieren los antipsicóticos de segunda generación para evitar la potenciación de las manifestaciones extrapiramidales del Huntington. La enfermedad de cuerpo de Lewis va a destacar dentro de su curso porque hay presencia de alucinaciones visuales y delirios previos a la aparición del parkinsonismo y la disfunción ejecutiva. Se debe evitar el manejo con neurolépticos que van a exacerbar los cuadros o acelerar la presentación del cuadro parkinsonismo, prefiriendo el uso de quetiapina o clozapina. Y el Parkinson, por otro lado, presenta un patrón inverso que va a presentar sintomatología motora, y posterior a ella va a presentar el cuadro psicótico dentro del primer año de presentación de la sintomatología motora. Y la sintomatología psicótica se exacerba con los antiparkinsonianos, y en caso de haber sintomatología psicótica se recomienda reducir la dosis o usar una levodopa de corta o antipsicóticos de segunda generación. Y por último, se ha visto buenos resultados con pimavanserina. En caso de convulsiones o enfermedad epiléptica, se pueden dividir las psicosis, tanto según su presentación en relación a los cuadros ictales. Pueden ser ictales, interictales o posictales. Los pacientes con epilepsia presentan un riesgo relativo de 2,48 para el desarrollo de una psicosis crónica, y hay que sospechar un cuadro de psicosis secundaria en los pacientes que tengan formas más graves de epilepsia, con múltiples tipos de convulsiones, con antecedentes de estatus y que tengan resistencia al tratamiento de base. Hay que tener cuidado con los antipsicóticos que bajen el umbral convulsivante, sobre todo con la clozapina.
Y por último, las enfermedades, las endocrinopatías, la diabetes, en cuadros de hipo o hiperglicemia pueden presentar una psicosis sumada a fatiga y visión borrosa, por eso es útil siempre pedir una glicemia como examen inicial. La tirotoxicosis por enfermedad de Graves, tormenta tiroidea, bocio nodular tóxico o tiroiditis subaguda o tiroiditis indolora puede también presentar una psicosis o manía, psicosis completada con manía, en un 1% de los pacientes, que va a requerir un manejo con antipsicóticos y estabilizadores de ánimo mientras se corrige la patología tiroidea de base. El 5 al 15% de los pacientes mixedematosos va a presentar síntomas psicóticos pero que se presentan en etapas más tardías. Se recomienda el manejo con risperidona o haloperidol y evitar la quetiapina, pues la quetiapina tiene un efecto potenciador del hipotiroidismo. Y por último tenemos que el hiperparatiroidismo va a potenciar, o sea, va a presentar hipercalcemia que va a generar alucinaciones auditivas y visuales, un delirio persecutorio y un pensamiento desorganizado, en los cuales se corrigen con el tratamiento de base, que es la extirpación de la paratiroides. Además, en el hipoparatiroidismo, un 11% va a presentar síntomas psicóticos, que puede requerir el uso de antipsicóticos, junto con la estabilización del magnesio y calcio. Por otra parte, el carcinoma pulmonar, productor de hormona adenocorticotópica, puede presentar también un cuadro psicótico, pero que se va a acompañar de sintomatología sistémica, como presencia de quimosis, intolerancia a la glucosa, hiperlipidemia, o hipertensión y fascitis chingoide. En estos pacientes, sobre todo con fascitis chingoide, sospechar que hay un tumor productor de hormona adrenocorticotópica. La insuficiencia adrenal también puede manifestar síntomas anímicos de comportamiento con psicosis, y la psicosis se puede dar en casos extremos de cuadro de insuficiencia adrenal, gatillado básicamente por la presencia de hiponatremia. Y el cuadro psicótico va a responder al tratamiento de base con glucocorticoides del cuadro principal. Y por último, el hipercortisolismo, en algunos casos puede manifestar psicosis también, sumado a irritabilidad y ánimo deprimido, o manía también, y alteración cognitiva, que también va a responder al tratamiento de cuadro base. Eso es todo por ahora. Buenísima. Muy espectacular. buena presentación. De verdad, no sabéis lo orgulloso que estamos por la presentación. Es probablemente la mejor presentación que he visto de psicosis secundaria. Así que de verdad... Estaba buena la bibliografía, estaba súper interesante. Sí, es verdad, pero podría todo el no haber último quedado paper. así de bien. Es verdad. Así que, no, de verdad te felicitamos los dos. La verdad es que lo comentamos toda la presentación, al punto que, no sé, pues por ejemplo, es como, hoy sería bueno reforzarle a los chiquillos hasta el punto, y apareció. Entonces, la verdad es que está muy, muy buena, así que de verdad te felicito por el esfuerzo. Era bibliografía bien intensa, requería harto conocimiento médico, así que la verdad es que encontramos muy bien lograda la presentación. ¿Ya? Yo tengo una pregunta para el resto. Espera. Hola. Víctor mencionó en algún minuto cannabinoides sintéticos. ¿Conocen cuál es el cannabinoide sintético que hay ahora? ¿Como que está de moda? El creepy he escuchado. El creepy. ¿Ya? Sí, pero el creepy es otra cosa. El Sí, creepy es una mezcla. Sí. Es como una cepa, una cepa muy tóxica. Claro, una cosa que Es como una mezcla con otras toxinas. Yo pensé que lo inventaban en cosas. Ya, ¿cuál es el cannabinoide sintético, no natural mezclado con cosas? El cannabinoide sintético que hay, vamos. ¿El Spice? Eso, el Spice. El Spice, súper bien. ¿Quién se ganó ese yumbito? ¿Quién dijo eso? Spice, también está el K2. Buena. Yumbito para la cara. Ya. ¿Saben más o menos cómo, es decir, qué diferencia hay entre una psicosis por THC, en el fondo, natural versus sintético?
O sea, de hecho yo quería hacer esa pregunta, porque tuve un paciente, me acuerdo cuando estuve en la corta 2, consumo marihuana, pero a mí me llamaba mucho la atención 3 puntos. Uno, que era la duración de la psicosis, de la intensidad de los delirios y la alteración del contenido de la estructura del pensamiento, nunca se dio. Lo único que va, y lo otro en particular, que era había manía, había muchos síntomas anímicos, el naranjito. Y entonces ahí me hizo pensar, y la verdad es que no encontré mucha literatura en respecto de que habrá consumido marihuana de tipo sintética, o habrá sido creepy, o realmente él tenía una predisposición a, digamos, como una psicosis de ese tipo, quizá iba a evolucionar a psicosis primaria. De hecho, él se tuvo 2 meses y se fue de alta igual. Se fue exactamente igual, y con altas dosis antipsicóticas. Ya, perfecto. Miren, primero voy a responder el tema del Spice como para que tengan una idea. El Spice es una de las drogas más peligrosas que ha salido en el último tiempo porque las psicosis por consumo de Spice son gravísimas. Gravísimas al punto de que para iniciar desintoxicación muchas veces requieren bombas de ketamina, bombas de Precedex, y necesitan estar sedados durante días, a veces semanas. El manejo es muy dificultoso, los síntomas psicóticos son muy intensos y se caracteriza por mucha agresividad. Además, el Spice tiene particularidades que son muy tóxicas, puede producir convulsiones, falla renal, así como necrosis tubular, ¿cómo se llama? Produce vasoconstricción, entonces pueden o hacer infartos renales, falla hepática, infartos cardíacos, isquemias cerebrales, y todo eso sumado a psicosis y agresividad, entonces se hace muy difícil diagnosticar cualquiera de estas fallas mientras el paciente está agitado más encima, y son pacientes que los servicios de urgencia en Estados Unidos y en Inglaterra están dando muchísimo problema. Entonces tenemos que cruzar los dedos de que el Spice no se haga popular acá, igual que como la heroína, que no se ha hecho popular acá, porque si no vamos a andar en mucho problema. Lo otro es que sobre tu paciente, Caro, si es que el paciente lleva más de un mes, como dijo Víctor, y sigue con síntomas, lo más probable es que estemos frente a una psicosis de origen primario. Así que eso es algo a reconsiderar probablemente en ese paciente. ¿Hay algún para psicosis? Ahora, hay un tema ahí con la temporalidad, que en el fondo nosotros siempre les hemos explicado a ustedes de que un paciente con psicosis, que en el fondo uno se podría dar hasta 6 meses como para hacer el diagnóstico. La verdad es que esa bibliografía está basada en aire, ¿ya? O sea, el tema de los 6 meses. Como que en el fondo se ha hecho seguimiento de dónde viene esa recomendación, y la verdad es que las citaciones de eso finalmente llegan a un terreno perdido, ¿ya? Es cierto que los pacientes pudiesen remitir a lo largo de los siguientes meses, y por eso que si bien es cierto, en base a criterio diagnóstico se pone el punto de corte de 1 mes, la verdad es que efectivamente algunos pueden, así como dicen, entre 1 a 3 meses, otros hablan de 6 meses, pero la verdad es que alguien que siga psicótico 1 mes después de haber descontinuado el fármaco o la droga o lo que sea, considerando de que es algo que ya se eliminó del cuerpo a esa altura, más bien probablemente es bastante más sugerente que sea un cuadro primario que se exacerbó o se gatilló por la droga, y en ese sentido debiese ser manejado como tal, ¿no? Disculpa, ¿y los síntomas maniformes no son característicos entonces de la psicosis por cannabis? Podría había pasar. leído por alguna parte de que sí eran característicos, que habían harta sintomatología anímica, pero no estoy segura de esa información, por eso te pregunto. Claro, podría pasar, pero como dice la Dani, en el fondo, cuando hay esta psicosis y la manifestación es sobre todo anímica, habitualmente es como manía disfórica, ¿cachai? Como en el fondo maníaco mixto, ¿cachai?
Ahora pasa mucho que a veces los pacientes, ponte tú, que tienen esquizofrenia de base, con consumo de drogas se ven medio esquizoafectivos sin serlo, y eso lleva a harta confusión diagnóstica. Cuando hay droga encima me refiero. Yo tengo una duda. ¿Ya? Me surgió por la bibliografía que en un texto daban énfasis como que no había psicopatología que me orientara fuera patognomónica de como cierta causa secundaria. Pero en otro texto se da más énfasis como a la psicopatología de cada como causa. Entonces al final, como con cuál uno debería como quedarse. Mira, en el fondo lo que trató de mostrar un poco Víctor acá, y por eso es que integramos las dos bibliografías, es que y esto fue a propósito, qué bueno que te diste cuenta, habitualmente pasa mucho de que se le da harto valor a la clínica para poder hacer la diferencia entre psicosis primaria y secundaria, ¿ya? Tanto es así de que si podemos buscar bastante de la bibliografía, se van a encontrar incluso con tablas que dicen orienta a primaria, cuando orienta a secundaria, cuando, etcétera. Pero es importante tener claro de que los valores clínicos, o sea, solamente la clínica, el corte transversal de la patología, no permite, con lo que uno está viendo, hacer el corte para nada si esto sugiere ni primario ni secundario. ¿Ya? Eso es súper importante, porque yo siempre les digo, nada es patognomónico, pero particularmente con esto es bastante frecuente que se diga alucinación visual orienta secundario, y que cuando hay alucinación visual, uno habitualmente piensa de entrada en secundario. La verdad es que, como bien mostró Víctor, hasta el 25% de las esquizofrenias puede tener alucinaciones visuales u olfatorias, ¿ya? Entonces, no basta per se el síntoma o el signo para prender la causa secundaria, y esto es súper importante considerarlo porque hay que ver hasta qué punto uno le enfatiza el estudio secundario, o sea, hasta cuánto en el fondo es proporcional o no proporcional avanzar en un estudio de organicidad en base a un síntoma aislado, ¿ya? Distinto es la unión completa de todo lo que involucra la sospecha. O sea, vale decir lo que comentó Víctor, la evolución de la enfermedad, la tipicidad de la presentación clínica, la ausencia de pródromo, el inicio agudo, presentaciones a edades atípicas, la pobre respuesta a tratamiento, son todos factores que van sumando elementos, ¿ya? Y que cuando la conjunción de la validación diagnóstica de lo que uno está viendo, cuando esa conjunción orienta a causa secundaria, efectivamente hay que ir en un estudio avanzado probablemente de causas secundarias. De lo contrario, cuando la conjunción no nos lleva a sospechar causa secundaria más allá de un u otro elemento aislado, que sabemos que es un elemento inespecífico, por ejemplo, la ausencia de síntomas de primer orden, que en el fondo no nos tira para nada, ¿ya? Cuando eso solamente pasa, en el fondo probablemente uno hace un estudio como general, versus cuando pasa una serie de cosas que están orientando a causa secundaria, que uno probablemente avance en un estudio más específico. ¿Cachai? Pero para eso es súper importante también, cuando uno, y este es otro concepto que quiero que quede súper claro en el seminario, cuando uno sospecha causa secundaria, el estudio no es disparar con metralleta, ¿ya? El estudio es un poco como lo decía Víctor. Primero, exámenes generales para descartar causas comunes. Exámenes un poco más específicos para descartar causas graves que pudiesen ser fácilmente estudiables y que el riesgo, en el fondo, el costo-beneficio de pedir el examen valga la pena. Ahí solamente, Víctor, comentarte de que dado que el Wilson es altamente infrecuente en Chile, y la ceruloplasmina es un examen tan malo para sospechar Wilson, la verdad es que ese nosotros en Chile no lo tenemos metido en el algoritmo porque no aplica, ¿ya? Porque no es suficientemente sensible para poder sospechar Wilson. Pero les hago el hincapié que cuando uno tiene la sospecha clínica, y por eso es que ahí era importante la segunda parte que mostró Víctor, cuando hay sospecha clínica de Wilson, en una enfermedad, recordemos, es raro en Chile, y ante la rareza, que además sea una presentación atípica, estamos pensando en cebras, ¿cierto? Entonces, ante una enfermedad rara, tenemos que pensarlo frente a la sospecha de una presentación típica. Y la presentación típica del Wilson hay que saberlo, porque si no,
nos vamos a empezar a pedir cuestiones que tal vez ni siquiera las vamos a saber interpretar. Les cuento que para que un Wilson habitualmente dé manifestaciones psiquiátricas, en general hay signos que ya está instalada la enfermedad. Vale decir que, por ejemplo, que un paciente tenga psicosis y que no tenga daño hepático, que no tenga daño a nivel como motor, que no tenga compromiso neurológico, es una presentación muy rara. De hecho, muchas veces se podría más bien, como si uno tiene la sospecha diagnóstica, pedir mejor evaluación al oftalmólogo si tiene el anillo Kaiser-Fleischer, bueno, o sospecha, ya ok, ahí te la creo, ¿ya? Pero es raro que haya un compromiso psiquiátrico sin haber compromiso neurológico. Y cuando hay Kaiser-Fleischer ya hay compromiso neurológico, ¿ya? Entonces, eso es un cambio que tal vez les diría, ¿sí? Pero el punto es, recordemos, hay que saber las presentaciones clínicas médicas típicas para orientar un diagnóstico etiológico, ¿sí? Y por eso es que, en el fondo, no me voy a poner a pensar en leucodistrofia metacromática si es que ni siquiera sé cómo se presenta, ¿sí? Sí. Otra cosa que en la bibliografía se recomienda como en el estudio de entrada como hacer pruebas troponémicas y no pruebas no troponémicas. Nosotros acá hacemos el BRL y tenemos las pruebas troponémicas. Deberíamos como hacer ese cambio, porque esto va en la paciente que te comentaba el otro día de que salió el BRL falso positivo. Exacto, mira, es que claro, justamente acá viene lo que acabo de decir con respecto a la sospecha clínica. Si estamos presentando o sospechando neurosífilis, que es finalmente lo que nos va a dar la manifestación psiquiátrica, tenemos que saber cómo diagnosticar neurosífilis, pero para eso también hay una clínica, o sea, alguien que no tiene el antecedente, por ejemplo, de infección en algún momento con sífilis o sífilis no tratada, que tiene nada de años de evolución, por ejemplo, en el fondo no sé, alguien que tiene, qué sé yo, 17 años sin ni un antecedente, que inició actividad sexual el año pasado, ¿me entendí? Y que le salga BRL positivo, ¿cachai? Es poco probable que sea una neurosífilis, ¿cachai? Porque en el fondo, recordemos, la neurosífilis es presentación terciaria de la sífilis, ¿ya? Por lo tanto, habitualmente son años de evolución, cuadro no tratado, es otro en el nicho, es como la epilepsia, ¿ya? En la epilepsia, cuando estamos pensando, que es lo que como mostraba Víctor, cuando en epilepsia estamos pensando psicosis epiléptica, ¿ya? Recordemos que la psicosis ictal habitualmente da confusa y que suele durar minutos y rara vez días, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sospechamos psicosis epiléptica, me estoy desviando un poco el tema, pero es que tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Cuando sospechamos psicosis epiléptica, en el fondo tenemos que tener claro que en general son cuadros con conciencia fluctuante, con harta angustia, con alucinaciones complejas, con delirios poco frecuentes que se presenten y habitualmente son minutos o horas, no suele durar días, ¿ya? Entonces, cuando uno dice psicosis epiléptica, no estamos pensando o no estamos apuntando a que si yo le voy a tomar el electro en ese momento el gallo esté convulsionando, ¿cachai? Pero sí podemos pensar en otros cuadros, como, no sé, por la psicosis postictal o la interictal, que sobre todo en estos cuadros como más de psicosis alternante, pero tenemos que saber que eso habitualmente es una historia de un gallo con epilepsia de mucho tiempo, ¿cachai? Sobre todo la psicosis interictal y que presentan esos patrones raros como que se psicotiza y se le pasa las convulsiones, se le pasa la psicosis y empieza a convulsionar. Entonces, hay que saber la historia longitudinal y cómo se presenta un cuadro para sospecharlo. Y nuevamente ahí parte la sífilis. Entonces, eso es como más bien como respondiendo a tu pregunta. ¿Alguien tiene las manos levantadas? A ver, Alejandro tenía la mano levantada antes, me acuerdo. Sí, tenía la mano levantada antes. Bueno, primero, gracias por haberme aceptado estar en la presentación. Y gracias, Víctor, también por la presentación súper buena. Había notado una duda respecto a la psicosis por Spice, esta que mencionaba la Daniela. Me queda la duda, ¿serían como psicosis confusas entonces, como por el grado de agitación o no necesariamente? No necesariamente, no, para nada. Ya. Podría estar completamente lúcido, pero tan disfórico, así que agresivo, ¿cachai? Así como... Ah, ya, entiendo. Y lo otro que me llamó la atención fue lo que mencionó Víctor acerca de estas enfermedades metabólicas que en el fondo tendrían como un sustrato neurobiológico en esta como alteración de la conectividad neuronal. En ese sentido, no sé si habrá evidencia o casos, publicaciones acerca de
si existiría como un curso similar a la esquizofrenia en ese sentido, como el curso de la enfermedad más que la presentación clínica como en el corte transversal. Esa es la primera pregunta. Y me quedó también la duda acerca como del el mayor riesgo de aumentar como el riesgo de recaída o de consumo de sustancias al utilizar antipsicóticos típicos, en el caso de una psicosis como con secundaria sustancia. ¿Cuáles serían como esos los efectos adversos específicos que llevarían como a aumento de riesgo? Víctor, cuéntame, ¿podríais contestar la primera? A menos que me cuentes a menos que me tire el comodín, pero, pero en base a lo que pensaste, a lo que mostraste tú de las enfermedades metabólicas. ¿Metabólicas o no me dijiste? ¿Sí? ¿Esas eran? ¿Alejandro? Sí, ya. Sí, enfermedades metabólicas. Básicamente, la presentación no es similar a la esquizofrenia porque de hecho, hay que sospechar enfermedad metabólica cuando existen otros síntomas prominentes que te sacan de la esquizofrenia. Eso es lo que alcancé a leer. Claro. Bueno, y yo diría que también un elemento clínico súper importante, una enfermedad metabólica que se presente a la edad de debut de la esquizofrenia es muy raro. Habitualmente, cuando uno se plantea en el diferencial eso, es más bien probablemente los infantiles que nosotros, ¿cachai? Así como estas cuestiones, así como deficiencia de, qué sé yo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cachai? En el diferencial, ¿cachai? Habitualmente eso es raro que alguien se presente esto a los 30 años, ¿cachai? Sino que pasa cuando son muy tempranamente, ¿cachai? O qué sé yo, errores en el metabolismo del ciclo de los fosfatos, ¿cachai? Esas cuestiones, o de los ácidos orgánicos, esa cuestión se ve desde chico, ¿ya? La única excepción a eso podría ser cuadros como la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que es como una presentación más del adulto, que es rara, es rarísima, ¿ya? Pero habitualmente te diría más fácilmente, en general las enfermedades metabólicas suelen presentar más cosas que solo psiquiátricas. Es raro que sea manifestación puramente psiquiátrica. Entonces, ¿cuándo sospecharla? En el fondo, edad muy precoz dentro de la psicosis, alteraciones de otras como esferas, sobre todo neurológicas, alteraciones como en equilibrios, qué sé yo, como hidrometabólicos, en el fondo alteraciones dismórficas, ¿cachai? Que son como cosas que se van asociando a algunas de las enfermedades metabólicas, retraso mental concomitante, como estigmas genopáticos, son cosas que eventualmente podrían orientar a otras causas. Sobre todo porque habitualmente los errores del metabolismo se echan muchas cosas. Les voy a mandar un paper sobre diagnóstico diferencial de psicosis en niños, donde describen esas patologías que tú me estás preguntando. Así que se los voy a mandar al chat en un ratito. ¿Alguien? Ya, ahí en enlace, alguno de los cuatro tenía dudas. Ya. Renato, es que me llamó la atención que salía aquí la quetiapina tenía como un efecto hipotiroideo. ¿Qué tanto es el efecto? Porque pensando, ponte tú, que el hipotiroidismo es súper frecuente, muchas pacientes tienen hipotiroidismo y están casi todas con quetiapina, entonces como que mi duda es ¿qué tan así es ese efecto hipotiroideo? Como me refiero como para cambiar, por ejemplo, como conducta en el momento como de indicar fármacos. Bueno, sinceramente te cuento que yo también me desayuné con ese dato, no lo conocía. Así que no te sabría responder esa pregunta, pero lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar todos y el que tenga la respuesta nos cuenta. Te gano un yumpito. Alejandro, olvidé responder la segunda pregunta. Ya, con respecto a los típicos, ya. En el fondo recuerda que cuando uno desarrolla una adicción, una de las cosas de cambios neuroplásticos que se genera es una hipodopaminergia basal, ¿cierto? Del tono hipodopaminérgico a medida que se desarrolla la adicción. Por lo tanto, cualquier antipsicótico, y recordemos que en el ciclo de la adicción, ¿cierto? Anticipación, preocupación, afectos negativos, búsqueda, craving, binge, ¿cierto? Cuando ya se desarrolla el ciclo, estos cambios neuroplásticos que hacen que la vía mesolímbica y mesocortical disminuya el tono dopaminérgico, permite o induce a que en el fondo la persona pudiese empeorar
su afectividad negativa, lo que te podría llevar a mayor búsqueda de salir de eso. ¿Cachai? Perfecto, súper. Entonces, eso te podría exacerbar un poco el tema del consumo, estamos pensando a largo plazo. Y por otro lado, la hipodopaminergia hacia la corteza prefrontal podría hacer que el feedback regulador del sistema límbico se pierda, y por lo tanto, en el fondo, se pudiesen paradojalmente volver más impulsivos. Interesante igual eso, porque lo preguntaba más que nada porque uno lo ve harto en la práctica, sobre todo en pacientes con patología dual, muy con el tema de poca adherencia, siempre está como el balance, le dejo un depósito de primera generación o no sé, pues a veces son manejados frecuentemente con antipsicóticos típicos. Exacto, por eso es que esos pacientes, idealmente, si le vaya a meter un depot, sea un atípico, paliperidona, risperidona constant. Risperidona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Yo les voy a hacer la última pregunta para que nos vayamos a trabajar, pero creo que es importante considerando de que es un diagnóstico diferencial de psicosis secundaria altamente importante hoy en día porque, bueno, 1, está de moda, 2, porque es la novedad, 3, porque es un chiste diagnosticarlo. Sí, encefalitis autoinmune. ¿Cierto? A propósito, Alejandro, ¿te acordáis? Lo conversamos la otra vez. Sí, claro, sí. ¿Cómo vamos a sospechar o cuándo sospechamos encefalitis autoinmune? En el fondo, ¿cuándo yo voy a ir a buscar algo así? ¿Ya? Es una pregunta súper importante porque cuando le hacemos estudio de anticuerpos, o sea, estamos hablando de algo que es ultra caro, ultra poco disponible, ¿cuándo sospechamos eso? Y ahí es donde nuevamente viene la pregunta inicial que tiene que ver un poco con lo que comentábamos la otra vez. Conocer el cuadro clínico. ¿Cómo es la clínica de una encefalitis autoinmune? ¿Alguien? ¿Quién se va a ganar el yumbito para responder esa pregunta? Ya. Primero, antecedentes familiares de psicosis. Hay que hacer un examen, una anamnesis completa. Antecedentes familiares de psicosis, de historia de episodios anteriores a la funcionalidad del paciente. Si había un cambio en la funcionalidad, porque se da también en pacientes, sobre todo hombres jóvenes, hasta los 30 años. Entonces, es un periodo donde puede aparecer una psicosis primaria, digamos. Luego, alteración de conciencia, pueden haber convulsiones y cuadros autonómicos, y principalmente si manejamos una psicosis, estos pacientes en general muchas veces entran como en los servicios psiquiátricos. Entonces, ante un inicio de antipsicóticos, presencia de síndrome neuroléptico maligno, y eso nos orientaría a una encefalitis autoinmune. Ya, te voy a hacer algunas correcciones, bien Caro por la motivación a contestar, te voy a hacer algunas correcciones a lo que dijiste, ¿ya? Lo primero es que, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo sospecharlo? ¿Cuándo sospecharlo? ¿Cierto? Lo primero es que si estamos sospechando una encefalitis autoinmune, tenemos que partir por primero sospechar encefalitis. ¿Cómo sospechamos encefalitis? A grosso modo, encefalitis general. Compromiso de conciencia, focalidad neurológica y alteración de conciencia. Sí, y además, si además le sumamos fiebre, estamos pensando al tiro, ¿cierto?, en las infecciosas, ¿cierto? Convulsiones altamente frecuentes, encefalitis altamente frecuente, ¿ya? Y también, claro, tenemos que ver la instalación sintomática. Un cuadro de que pase eso de forma aguda, pensemos mal, ¿ya? Y obviamente también recordemos que las encefalitis, dependiendo de cuándo se presenten, o quién, o sea, no se presentan en todas las personas, ¿cierto? Entonces ahí, como tú bien dices, el cuadro de base es importante. El antecedente de autoinmunidad muchas veces no tiene un rol, ¿ya? Así que eso no es así, ¿ya? Y si se sospecha encefalitis, veamos la sospecha de encefalitis límbica. El cuadro de encefalitis límbica, en el fondo, si bien es cierto, es algo que uno ve en la neuroimagen, compromiso límbico, ¿sí? En el fondo, una encefalitis que tenga compromiso de conciencia, alteración preferentemente de memoria y convulsiones, es altamente sugerente de un cuadro de encefalitis límbica, y hay que ir a descartarlo activamente, ¿ya? Y si además tenemos esta sospecha, vamos a buscar lo que se llaman las banderas de alarma, ¿ya? Las banderas de alarma para una sospecha de encefalitis son inicio subagudo, presentación rápida, en general menos de 3 meses, incluso a pesar de farmacoterapia.
alteración del nivel de conciencia, un déficit de memoria predominantemente amnésico o con desorientación, aparición de catatonía de forma rápida con evolución muy aguda o subaguda, alteraciones del habla, que el paciente presente alteraciones ya sea articulatorias o más bien afásicas, ¿ya? Posturas o movimientos anormales, sobre todo presencia de distonía aguda o disquinesias aguda, puede ser altamente sugerente también. Déficit neurológicos focales, como bien dijo la Caro. Disfunción autonómica, como bien dijo la Caro. Ojo con la hiponatremia. Hay algunos tipos específicos de encefalitis que dan hiponatremia, ya aguda, sobre todo en un gallo joven que no tenga ninguna otra causa por cual tenerla. Otras enfermedades autoinmunes, de todas maneras, como decía la Caro, importante, sobre todo estas asociaciones del mismo paciente con enfermedades autoinmunes, más que como el antecedente en general a nivel familiar, ¿ya? Y bandera ya roja, convulsión, ¿ya? Sobre todo, ya sea o convulsión generalizada y sobre todo bandera roja, ultra roja, estas distonías faciobraquiales, ¿ya? Eso no orienta necesariamente a anti-NMDA, sino que a la otra, que es la LGI1, que es de los anticanales de potasio, ¿ya? Y sospecha de neuroléptico maligno, eso está muy bien dicho, Caro, muy bien, ¿ya? Entonces, y solamente para cerrar, en el fondo, los dos cuadros más frecuentes, el que mencionó la Caro, el anti-NMDA, mujer, mayoritariamente, 4-1, mujer, joven, edad fértil, menor a 30 años, esa es la gran mayoría de los grupos de pacientes. Inicio agudo o subagudo de un cuadro prodrómico viral, ¿cierto? Evoluciona a lo largo de semanas con síntomas psiquiátricos, habitualmente cognitivos, psicosis, afectivos, se pueden ver como una psicosis cicloide, ¿ya? Síntomas motores con rápida evolución, disquinesias agudas o catatonía, y posteriormente convulsiones, finalmente disfunción autonómica, hasta que estos gallos llegan a UCI, ¿ya? Hasta el 30 a 50% se asocia a teratoma ovárico, ¿ya? Y pudiese incluso presentarse post-encefalitis herpética, ¿ya? O sea, a alguien que le da una encefalitis herpética le pudiese dar una anti-NMDA después, ¿ya? Y el otro cuadro, que es el LGI1, que es el del tema de la segunda más frecuente dentro de las autoinmunes, habitualmente es otro nicho, nada que ver. Adultos mayores, mayoritariamente en hombres, 2-1, ¿ya? En general da un cuadro como tipo encefalitis límbica, al igual que los demás, pero con convulsiones y distonías faciobraquiales, que es lo que les decía recién. Da con importante compromiso amnésico. Este es el que presenta hiponatremia, ya da harta alteración conductual. La psicosis es más bien como tipo afectiva, puede dar catatonía, y en el menor de los casos, pero se habla que hasta el 10% se asocia a tumor, ¿ya? Es poco frecuente, dijimos que el 90% no, pero si asociarse a tumor en general es mama, linfoma, tiroide o timoma, ¿sí? Entonces, es importante conocer esos cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque si no vamos a pedir o sobrepedir exámenes de anticuerpos en pacientes que tal vez no tienen nada que justifique pedir el examen de anticuerpos. Entonces, si sospechamos, si estamos presentes a estas banderas rojas, hacemos el estudio probablemente inicial de estos grupos de pacientes. Resonancia, electroencéfalo, punción lumbar, ¿ya? Y en el fondo, cuando avanzar hacia el panel de encefalitis autoinmunes, cuando una o más de las anteriores está alterada, ¿ya? O sea, resonancia que muestra encefalitis límbica o signos de hiperintensidad ante 2 y FLAIR en temporal medial, obliga a estudio avanzado. Si sale en electro con Extreme Delta Brach, que eso es sugerente altamente de encefalitis anti-NMDA o convulsión, se hace el estudio avanzado. Si en la punción lumbar se ve esta como pleocitosis con aumento de las bandas oligoclonales o el aumento de síntesis intratecal de IgG, hacemos el estudio más avanzado, ¿cierto? Entonces, en el fondo, es algo que es un paso, un algoritmo diagnóstico, un esquema diagnóstico que nos hace pensar ya en pedir cosas más específicas que no están disponibles, ¿ya? Esto estoy pensando, chicos, nosotros tenemos la fortuna que en el hospital tenemos el convenio con la Católica, pero ustedes habitualmente, es poco frecuente que alguno de ustedes vaya a trabajar acá, ¿ya? Entonces, o en la UC, entonces tenemos que saber cuándo pedir estos estudios de convenio cuando ustedes están en Chimbarongo, no sé, en La Ligua, qué sé yo. Entonces, es un poco lo que hablamos la otra vez en el chat, ¿ya? ¿Renato? Dime.
¿Hasta cuándo yo pienso en pedir esto, sobre todo el panel, considerando, no sé, me imagino que tiene una validez también porque por el curso, el pronóstico como de la enfermedad, po. No sé si tendrá sentido, por ejemplo, pedirlo un año después del episodio psicótico. O sea, esa persona ya estaría en UCI, probablemente. Ya. ¿Hasta qué momento más o menos uno como que diría ya, sabes que de Habitualmente aquí en adelante? estos cuadros progresan a lo largo de 3 meses habitualmente. O sea, 3 meses ya es tarde, probablemente. Entonces, no más de 3 meses probablemente, ¿ya? Porque puede ser de que te salgan, ponte tú, los anticuerpos positivos, pero eso no sabemos si finalmente tiene o no tiene relación con la psicosis. ¿Sí? Y ojo, si vamos a pedir anticuerpos, en líquido cefalorraquídeo, no en sangre. ¿Ya? Eso, ya chicos, vamos a trabajar. Qué bueno, ven que ahora con esta participación es harto más entretenido en los seminarios, ¿cierto? Así que bien esta vez, ahora sí, así que sigamos con este ímpetu, ¿ya? Se termina el ciclo de psicosis, vamos a avanzar, creo que es trastornos de ansiedad, ¿cierto? Si no me equivoco. Si no nos equivocamos, así que prontamente, a lo largo de entre hoy y mañana, empezamos a subir bibliografía del siguiente seminario, les toca, parece que a los becados UC, ¿sí? Así que nos estamos viendo, chicos. Muy bien, Víctor. Muy buena presentación. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.